Nintendo es una de las empresas de entretenimiento más legendarias del mundo. Tras su fundación en 1889, se convirtió en uno de los pilares de la industria de los videojuegos, con franquicias como Super Mario, Zelda, Pokémon, Metroid, entre otros. Sin embargo, Nintendo ha protagonizado una serie de escándalos que involucran a muchas demandas sin sentido, un modelo del pene de Bowser, un CEO pelado y una consola muy polémica. En este video repasaremos su época dorada, su situación actual y todas las controversias en el medio. En septiembre de 1889, cuando el Imperio Británico controlaba una cuarta parte del mundo y la población mundial era de aproximadamente 1.500 millones de personas, Nintendo nace en Japón. No voy a resumir más de 100 años de historia, así que voy directo a lo que importa. En 1977, cuando la industria de los videojuegos no era ni una décima parte de lo que es hoy, Nintendo contrató a un simpático hombre llamado Shigeru Miyamoto para el departamento de planificación. Empezó diseñando juguetes y a medida que Nintendo se metía en los videojuegos, empezó a diseñar los gabinetes para los juegos arcade y posteriormente diseñó los propios juegos. En 1981 salvó a Nintendo, cuando diseñó un juego sobre un triángulo amoroso entre un gorila, un carpintero y una mujer. El gorila secuestra a la mujer y el protagonista debe rescatarla, mientras el gorila le tira barriles desde lo más alto y unas llamas lo persiguen. Además, el gorila tiene nombre, Donkey Kong, mientras que el protagonista no. A pesar de la premisa extraña, el juego fue un éxito total. Miyamoto siguió profundizando en el lore de Mario y diseñó Mario Bros. Y Super Mario Bros. Y en 1986 diseñó The Legend of Zelda. En 1985 Nintendo lanzó la consola NES y 5 años después lanzó la Super Nintendo. Para los 2000, Nintendo ya había sacado varios juegos de Donkey Kong, Mario, Zelda y Pokémon, pero se encontraba en una posición incómoda. Si bien seguía siendo rentable, su consola GameCube venía muy por detrás de la PlayStation 2 y Xbox. En esos años surgen dos nombres que fueron muy importantes en la historia de Nintendo: Satoru Iwata como CEO de Nintendo y Reggie Fils-Aimé como vicepresidente de marketing y posteriormente director de Nintendo of America. Este par de tipazos revitalizó la empresa con nuevas políticas y su enfoque en los jugadores. En lugar de centrarse en los gráficos de última generación, Iwata quería desarrollar juegos y consolas que fueran atractivas y entretenidas para todo el mundo, que no fueran algo exclusivo para las nuevas generaciones. En esos años lanzaron la Nintendo DS, que vendió 154 millones de unidades y se convirtió en la segunda consola más vendida de la historia. En 2006 lanzaron la Wii, y para promocionarla, Reggie propuso que Wii Sports venga gratis con la consola. Iwata accedió, pero a medias. Wii Sports no estaría incluida en las consolas de Japón y Asia, pero sí en el resto del mundo. Gracias a esto, la Wii vendió más de 100 millones de unidades y Wii Sports fue uno de los videojuegos más populares de la consola. Para ese momento, Nintendo había ganado la reputación de ser una empresa a la que le importaban los jugadores. Dejó de ser una empresa totalmente hermética y se acercó mucho más a los fans. Cuando los ejecutivos solamente aparecían en público 1 o 2 veces al año, Iwata creó Nintendo Direct, una serie de videos donde presentaba sus productos e interactuaba con la gente. En cuanto a la cultura interna, Iwata siempre priorizó el bienestar del personal. Entendía que eran el gran valor de la empresa y lo que verdaderamente hacía grande a Nintendo. En este aspecto, también creó Iwata Asks, otra serie de videos en donde entrevistaba a los empleados. Iwata recortó su salario a la mitad cuando fracasó la 3DS y luego de nuevo con la Wii U para evitar despidos masivos. Su salario era de aproximadamente $2 millones al año, que parece mucho, pero si lo comparamos con los 30 millones de Andrew Wilson al mando de Electronic Arts o los 96 millones del CEO de Microsoft, no es nada. Como dijo Iwata, si reducimos la cantidad de empleados para obtener mejores resultados financieros a corto plazo, la moral de los empleados disminuirá. Y sinceramente, dudo que los empleados que temen ser despedidos puedan desarrollar juegos que impresionen a personas en todo el mundo. 3 meses después de anunciar que estaban trabajando en una nueva consola móvil, Satoru Iwata falleció a causa de complicaciones derivadas de un tumor. En 2017 salió al mercado la Nintendo Switch, la última consola en la que trabajó Iwata. Vendió más de 150 millones de unidades y al día de hoy es la tercera consola más vendida del mundo. 2 años después, Reggie anunció su retiro y lo sucedió Doug Bowser. Es un poco raro que se llame igual que el enemigo de Mario, pero bueno. Para 2019, Shuntaro Furukawa era el CEO de Nintendo y Doug, el malo de Mario, Bowser, era el presidente de Nintendo of America. De todos modos, la obsesión de Nintendo por demandar a cualquiera que se cruce en su camino con tal de defender su propiedad intelectual empezó mucho antes. Por ejemplo, en 2009, un grupo de fanáticos hizo una película de Zelda, llamada The Hero of Time. Nintendo les exigió que dejen de distribuir la película, aunque únicamente estaba disponible en internet y no tenía fines de lucro.
En 2010 hicieron lo mismo con un juego de Pokémon y en 2013 con una versión de Mario Bros. Para ordenadores. En 2016 ordenaron que retiren más de 500 juegos independientes que se asemejaban a Mario, Zelda y Pokémon. En 2021, un artista 3D llamado Ako Arcade recibió una denuncia de Nintendo por un diseño un poco peculiar. Se imaginarán qué hay detrás del pixelado y no es precisamente un cuerno. Lo tuvo que dar de baja en Patreon, pero hoy en día se puede descargar gratis. Y hablando de Bowser, uno de los casos más brutales fue la demanda de Nintendo a Gary Bowser. Era un aficionado por la computación desde niño, luego abrió una tienda de informática y le iba bastante bien, pero por puro aburrimiento empezó a manipular un poco las consolas. Fue parte de un grupo llamado Team Executor, que se dedicaba a fabricar y vender dispositivos para hackear consolas. Estos dispositivos permitían ejecutar juegos pirateados en consolas como la GameCube, Nintendo 3DS, la PlayStation original y la Nintendo Switch. No se dedicaba al hackeo, sino que era la cara visible de la empresa. Estaba al cargo del marketing y mantenía el contacto con los clientes. En 2020 lo arrestaron junto con varios miembros del grupo en República Dominicana y lo sentenciaron a 40 meses de prisión. Lo polémico fue la multa. Le tuvo que pagar a Nintendo $14.500.000 cuando solamente hizo $300.000 con la empresa a lo largo de los años. Por lo tanto, Nintendo se queda con el 25% del sueldo para pagar la multa. En abril de 2023 fue liberado de prisión, y lo peor de todo es que Bowser trabajó como consejero mientras estaba en la cárcel y Nintendo ya le había descontado $175 por ese trabajo. Nintendo sabe que no va a recuperar ese dinero y ni siquiera lo necesita. Lo único que querían era establecer un precedente legal que desmotive el hackeo de sus consolas. Otra de las grandes controversias del equipo legal de Nintendo fue la demanda a Palworld. Para los que no saben qué es Palworld, es un videojuego de mundo abierto que se hizo muy popular tras su lanzamiento en 2024. Es evidente que tuvo influencias de Pokémon, pero no se puede decir que sea una copia. Nintendo estudió el juego para ver cómo los podían demandar y finalmente lo hicieron. No los demandaron por derechos de autor porque sería más difícil. En ese caso tenían que probar que hubo plagio y para eso las similitudes tenían que ser más obvias. Además, no podían perder ese juicio y darle permiso a todo el mundo para que haga juegos similares a Pokémon sin consecuencias legales. En cambio, los demandaron por infracción de patentes. No demandaron a Palworld por la similitud de los personajes, sino por las mecánicas del juego. Nintendo solicitó patentar estas tres mecánicas: la de apuntar una bola a una criatura y lanzársela para atraparla, la de invocar a una criatura y empezar a montarla, ya sea para volar, nadar o correr, y la de invocar a una criatura para que realice una acción. Ya de por sí es polémico que se puedan patentar estas cosas tan generales, pero lo que es incluso más polémico es que varias de estas patentes se solicitaron después de que saliera el juego, y acá les explico cómo. Nintendo presentó una solicitud de patente en 2021 que era muy amplia, que describía un concepto y mecánicas muy generales sin entrar en detalles. Al ver cómo funcionaba Palworld en 2024, Nintendo creó nuevas solicitudes que se enfocaban únicamente en las mecánicas que usaba este juego. Estas nuevas patentes, ahora mucho más específicas, mantienen la fecha de presentación de la patente original, o sea, 2021. Incluso tuvieron que reescribir algunas de las patentes divisionales porque los abogados de Palworld demostraron que algunas partes eran de invenciones obvias que ya existían en otros juegos. Si bien el juicio sigue en curso, la cosa no pinta bien para Nintendo. La oficina de patentes de Japón rechazó varias de las solicitudes de patente, como la de capturar criaturas porque ya se usaba en juegos previos, como Ark y Monster Hunter. Sin embargo, Palworld cambió algunas de las mecánicas. Por ejemplo, se eliminó la animación de lanzar la bola, ahora directamente aparece al lado del jugador. Palworld anunció que lanzará la versión 1.0 este año y también la creación de Pocket Pair Publishing para financiar proyectos de estudios pequeños. Nintendo se transformó en una empresa anticonsumidor y avariciosa, tanto que en 2025 demandaron a un supermercado en Costa Rica por llamarse Super Mario. Literalmente se llamaba así porque era un supermercado y el dueño se llamaba Mario. Por suerte, Nintendo perdió este juicio. A esta altura siento que Nintendo tiene un equipo de personas googleando los productos de Nintendo a ver a quién pueden demandar, pero esa demanda absurda no fue lo único que hicieron en 2025. En junio de ese año lanzaron la Nintendo Switch 2 y las cosas turbias no demoraron. Para empezar, te cobran $10 por el tutorial de bienvenida de la consola. Recordemos que la misma empresa años atrás regaló Wii Sports con la Wii. Además, el precio de los juegos rompió récords en la industria. Super Mario Galaxy 1 y 2, dos juegos de 2007 y 2010 respectivamente, a $70. Donkey Kong Country Returns, otro juego de 2010, a $60. Mario Kart World a $80 y Pokémon Legends ZA a $70. Sí, este juego vale $70 para Nintendo. Con razón demandaron a Palworld. Los joysticks, entre comillas, salen $99, más que el de PlayStation 5. Además, agregaron una función de chat para poder hablar y ver a tus amigos mientras jugás. Obviamente, la cámara no está incluida, sino que debes pagar $55 por un producto que se ve así.
Este video es el que usaron para promocionar el producto. Para usar la función de chat, solo tenés que apretar el botón C. Pero momento, si querés usarlo, tenés que pagar el Nintendo Switch Online, que cuesta $20 al año. Ah, y también tenés que pagar este servicio para poder guardar la partida. Otra polémica que rodea esta consola es la de los DLC. Donkey Kong Bonanza salió en septiembre de 2025 a $70 y solo 2 meses después, Nintendo lanzó un DLC para ese juego a $20. Los jugadores se quejaron porque el juego base se sentía demasiado corto y que el DLC era imposible de desarrollar en tan poco tiempo, lo que sugiere que era contenido que formaba parte del juego base pero que lo recortaron para poder venderlo aparte. Algo similar ocurrió con Mega Dimensión, el DLC de Pokémon. Este caso fue incluso más evidente porque anunciaron el DLC un mes antes de que saliera el juego. También hay un tema con las copias físicas y las copias digitales de los juegos. Los juegos hechos por terceros tienen su versión física en cartucho, pero es simbólico ya que trae la clave de descarga y no el juego en sí. Es como un juego digital pero con etapas extra. La gracia de comprar juegos físicos es que te pertenecen. Con los juegos digitales, una vez que cierra la tienda, como pasó con la tienda de Wii U y 3DS, o si le pasa algo a tu cuenta, tus juegos desaparecen con ella. Afortunadamente, los juegos exclusivos de Nintendo sí vienen en cartuchos, que se insertan en la consola y ya se pueden jugar. Luego de un cambio en los términos y condiciones, Nintendo puede grabar conversaciones y videollamadas, que probablemente lo terminen vendiendo para que las publicidades en tus redes sociales sean incluso más personalizadas. Además, al monitorear la cuenta, si ve que intentás hackear la consola, manipular el almacenamiento, usar copias piratas o mods de cualquier tipo, van a briquear tu consola. Esto va más allá de suspender o banear la cuenta, sino que la consola queda totalmente inutilizable. Consola por la que pagaste y que aparentemente no puedes hacer lo que quieras con ella. Y en cuanto al ambiente laboral, la empresa también empeoró en comparación con la época de Iwata. En abril de 2022, una empleada llamada Mackenzie Clifton presentó una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, en la que establecía que fue despedida como represalia por intentar formar un sindicato y discutir condiciones laborales. Si bien Nintendo negó las acusaciones, llegaron a un acuerdo 6 meses después. El 6 de enero de este año, hace solo unos días, se presentó otra queja ante el mismo organismo por el mismo problema. Para evitar cumplir con las obligaciones laborales, Nintendo contrataba a los empleados como contratistas externos. Trabajaban por 11 meses y luego los despedían por 2 meses, y los únicos beneficios que ofrecía Nintendo eran juegos gratuitos o con descuento. Honestamente, lo único que me cuesta creer de esto es que Nintendo regale juegos. Una investigación de IGN publicada en mayo de 2022 describe la brecha entre los empleados contratados y estos contratistas externos. Según Reggie, cuando él era presidente, era común contratar a empleados de tiempo completo. Tras su salida, la cantidad de contratistas externos se multiplicó. Debían registrar cada minuto de trabajo en una hoja de horas. Incluso ir al baño estaba mal visto y cuando se tomaban días libres, generalmente se disculpaban y prometían estar en contacto. Se sentían como ciudadanos de segunda clase, ya que se los controlaba mucho más, como el tiempo que pasaban en el Café Mario, y se los excluía de todas las actividades y eventos. En 2025, Nintendo decidió tercerizar la atención al cliente, despidiendo así a cientos de contratistas externos. Pero lo peor de todo es que los trabajadores que tenían contrato hasta septiembre debieron seguir con su tarea habitual, y además tuvieron que capacitar a los que serían sus reemplazos. La respuesta del público por todas estas controversias no se hizo esperar. En la primera transmisión en vivo de la Switch 2, los usuarios pidieron sin parar que bajen el precio, tanto de la consola como de los juegos. Después de un comienzo prometedor, las ventas de la consola bajaron un 35% en comparación con lo que vendió la primera Switch en Navidad. Hay que tener en cuenta que la Switch original salió a $300 y la Switch 2 a $450 y que no contemplaron los aranceles de Trump para Estados Unidos, por lo que ahí es incluso más caro. Nintendo pasó de un CEO que demostraba cercanía con la gente y con sus empleados a un CEO que solamente aparece unas veces al año y está dispuesto a despedir gente si las cosas se ponen difíciles. Pasaron de un desarrollador y aficionado de los videojuegos a uno que no juega ni a solitario. Pasaron de uno que se preocupa por los fans a uno que solamente los exprime. Por otro lado, el 31 de diciembre de 2025 fue el último día de Doug Bowser como presidente de Nintendo of America, y su sucesora es Devon Pritchard, otra persona de negocios. Con Furukawa como CEO, cuesta creer que pueda haber algún cambio en el futuro próximo en la dirección de Nintendo. Pero bueno, al menos Mario no le tuvo que cambiar el nombre al supermercado. Muchas gracias por quedarse hasta acá. ¡Chau!